Es martes y vamos a escuchar ahora el comentario político de nuestro querido colega, compañero y amigo, René Delgado. René, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, buenos días. ¿Cómo estás, Pascal? Yo queriendo hacer dos comentarios sobre notas que has referido en los últimos minutos. Primero, con la muy reciente entrevista que hiciste con el ex procurador de Guerrero, porque comienza a haber una suerte de vacío informativo en asuntos o de corrupción o de crimen y muy importantes para el país, que de pronto se quedan flotando en los alrededores, pero no van al fondo de la materia. Asombra mucho cómo de pronto se están atendiendo aquellos sucesos que derivan del asunto principal, pero el asunto principal se pierde. Veía ahora que tanto la secretaria de Gobernación como el ex procurador de Guerrero hablaban de que ya se plantó la denuncia por la filtración de documentos relativos a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se está investigando quién filtró el documento, pero no se está abundando sobre el centro del asunto, que es quién desapareció a esos muchachos. Uh-huh. Entonces llama mucho la atención cómo de pronto nos interesamos más en los alrededores que en el centro del problema. Segundo caso, hoy se iba a llevar a cabo la audiencia donde Jorge Luis Lavalle habría de comparecer en relación con el asunto de Odebrecht. Y sin embargo, en la propia Fiscalía General de la República canceló la audiencia que tenía sobre el particular, pidiendo la suspensión indefinida de esa audiencia, siendo que el asunto de Odebrecht pues tiene ya meses de haberse enriquecido con la colaboración del el exdirector de Petróleos Mexicanos, pero el asunto es que no se ve un avance después de que se presentaron videos o se filtraron videos sobre cómo se sobornaba a algunos senadores e incluso gobernadores en funciones. Y asombra entonces que después de tantos meses de haber ocurrido aquello, no haya información sobre el particular. Lo mismo, y no es asunto de la Fiscalía General de la República, pero sí es un asunto relacionado con la justicia, con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Se comenzaron a detener a personas que habrían colaborado en el borramiento de las evidencias, pero a fin de cuentas no sabemos quién llevó a cabo ese crimen. En esa medida, sí asombra cómo se habla del abatimiento del crimen, del abatimiento de la corrupción, pero no llegamos al corazón del problema. Y ese hecho verdaderamente sí confunde mucho a la opinión pública porque no se ve un avance serio sobre esos asuntos que han sido lamentablemente muy emblemáticos en lo que corresponde al combate al crimen o a la corrupción. Eso por un lado. Y el otro asunto al cual tú también ya te referías es el relativo al de la vacunación. Ahorita en la conferencia matutina de la Presidencia de la República, Juan Antonio Ferrer dijo que muy probablemente hoy se firme un contrato con Sputnik para traer 200,000 vacunas, pero no queda claro si la COFEPRIS ya emitió o no el permiso correspondiente y evaluó la propia efectividad de la vacuna. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si no hay un permiso, el permiso sanitario correspondiente, ¿cómo es que ya vamos a contratar 200,000 e incluso se va a desembolsar el monto correspondiente por esa compra? Y luego señaló también el director del Instituto Nacional del Bienestar que se está hablando por teléfono a las casas para comenzar a elaborar una suerte de padrón sobre los posibles vacunados, pero no hay información clara y contundente que permita saber cómo está organizada la campaña de vacunación. Por fortuna, en esta conferencia de prensa, el propio Zoé Robledo aclaró que el sitio web de COVID
para la vacunación está restringido a médicos o personal médico que tiene contacto naturalmente en el primer frente del combate a la pandemia. Y en ese sentido, Pascal, asombra cómo hay mucha comunicación, pero poca información. Y en ese sentido se va perdiendo contundencia sobre el grado de avance que se puede tener o en el campo del combate al crimen o en el campo del combate a la pandemia. Y creo que ahí está haciendo agua el gobierno al no lograr centralizar y precisar la información que está difundiendo, Pascal. ¿Tú crees, digo, por supuesto que el fenómeno del que tú estás hablando antecede al anuncio del presidente respecto de su contagio, pero ¿cuál es tu opinión, querido René, respecto de pues de la ausencia del presidente en las labores de comunicación del gobierno? ¿Esto incidirá en el problema de comunicación? Híjole, es muy interesante la pregunta porque aun cuando se plantean o se presentan como conferencias de prensa, no siempre, y eso lo hemos visto claramente, Pascal, no siempre se difunde y se divulga información, sino a veces se divulga opinión y a veces incluso propaganda, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, en un régimen presidencialista como el nuestro, naturalmente que la figura presidencial por sí misma es muy importante, pero si esa figura concentra la única voz del gobierno y a la vez muy de vez en cuando delega en otras personas de manera parcial a parte de la información que pretende divulgar, pues no estando la cabeza de gobierno que ha hecho de la comunicación una forma de gobierno, sí se puede dificultar. Pues René, un gusto siempre escucharte, te mando un fuerte abrazo y el jueves volvemos a tenerte aquí en el programa. Ahí nos oiremos, Pascal. Gracias René. A Martes y ti. jueves. René Delgado lo puede usted escuchar aquí en este espacio.